Hola, buenas noches, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy. Disculpen un poquito la demora. Hoy jueves 27 de agosto, 8:28 de la noche, una disculpa, hemos tenido fallas con la tecnología pero bueno, vamos a iniciar nuestra actividad. El día de hoy tenemos este conversatorio sobre las visiones y experiencias acerca del papel del psicólogo educativo en la educación básica y en la orientación educativa de las escuelas secundarias. Y para ello tenemos a tres invitados que les voy a presentar en este momento para que ustedes los conozcan. Está la maestra Alejandra Paola Ramírez Mejía, que ella es egresada de la Normal Superior de México y actualmente trabaja me decía que en la UNAM, ¿verdad? En la FES Chacala. Por ahí está participando y también en la Normal Superior de México. También está la licenciada María Esther Maldonado Díaz. Ella es maestra en secundaria, ¿verdad? También licenciada en educación también de la Normal Superior de México. Maestra María Esther. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy Perdón. psicóloga, trabajo en secundarias en una escuela, la 161, en Xochimilco. Pues bienvenida, maestra. Gracias. Y el maestro José Manuel Ortiz, que él es el director de la AMPO, que es la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, y también es maestro en la Normal Superior de México. Hola, maestro José Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Alfonso. Me da gusto saludarte y poder participar en este evento con ustedes. Hola, Paola. Hola, María Esther. Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, uno de los propósitos, ¿no?, de este conversatorio es poder compartir sobre todo las condiciones en que trabajan los orientadores educativos de las escuelas secundarias secundarias generales en este momento, pero también conocer un poco sobre esa certeza jurídica, ¿no?, de la orientación educativa, que aunque también ya está plasmada en la ley, ¿no?, pues siguen habiendo algunas situaciones que se tienen que seguir trabajando, pero sobre todo con relación a la formación también de psicólogos educativos en educación básica. Actualmente los orientadores que en algún momento tenían esa función en las escuelas, pues también a partir de hace unos años, pues se quita la función y el maestro orientador ha terminado haciendo pues otro tipo de actividades que ya hoy nos van a ir compartiendo nuestros invitados. Y para poder empezar, vamos a pedirle a la maestra Alejandra Paola Ramírez que nos ayude. Ella va a hablar un poquito sobre la orientación educativa, sobre el derecho que tienen los alumnos y la obligación del Estado para garantizar pues que se cumpla, ¿no?, este derecho que tienen a recibir orientación educativa y de acuerdo a lo que el Estado pues dice, y vamos a ver si eso se cumple. Maestra Paola, adelante. Gracias, Alfonso. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que se nos dé voz en este espacio que nos compartes. Pues bien, bueno, así como me presentaste, también soy secretaria general de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, la AMPO. Cada 2 años cambia mesa directiva. Ahorita está en funciones la mesa directiva 2019-2020. De la cual, bueno, pues tengo el honor de ser la secretaria general y el maestro José Manuel es el presidente. Entonces, como asociación, nosotros estamos muy interesados en defender, la función, valga la redundancia, del orientador en las escuelas secundarias. Bueno, en todos los niveles educativos, pero hoy vamos a hablar precisamente de las escuelas secundarias. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar de este tema tan importante? La orientación educativa está en México desde 1952. Tiene muchos años en nuestro país. Nosotros somos un ejemplo, el país México, somos un ejemplo para Latinoamérica sobre cómo hacer orientación educativa. Entonces, ha sido una batalla grande, álgida durante todos estos años, en los cuales los orientadores nos hemos visto en la necesidad de defender nuestro espacio y de defender el derecho de los alumnos y de todos los educandos
a recibir orientación educativa. Una primera etapa, estamos hablando de la etapa pionera de 1952 a 1970, donde solamente eran 10 horas de orientación en los diferentes niveles educativos, básica, media superior y superior. Después, en una segunda etapa, de los 70 a los 90, ya fue como se llegó al acuerdo 98, la guía programática. Todos los orientadores educativos de secundaria sabrán de los documentos que les estoy hablando, porque son esos los que nos marcan un lineamiento de cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que tenemos que hacer desde esos años, desde los 70 más o menos que se hicieron estos documentos. Después viene una tercera etapa que fueron los años dorados para la orientación educativa. Estamos hablando de los 90. En la reforma de educación de 1993, la orientación educativa se incluyó de manera curricular en la escuela secundaria. En el 93 era una asignatura que se les daba a los alumnos. Y lo digo yo por experiencia como alumna, porque bueno, a mí me tocó que me daban orientación, ¿no? En primero, segundo y tercero, y veíamos diferentes temas que eran muy provechosos. Ahí los orientadores pues tuvieron mucha fuerza y mucha presencia en las escuelas, ya que tuvieron la oportunidad de estar frente a los alumnos, de darles una atención personalizada, que si ya bien se hacía en gabinete, entonces al ser una asignatura curricular, la orientación educativa, pues tuvo más presencia. Después vienen, con la reforma del 2006, llega a las escuelas lo que es la tutoría. La tutoría nos dice que cualquier docente frente a grupo ejerce una función parecida o un símil a lo que era el orientador. Va a atender a alumnos, va a ver los problemas, acompañarlos en este desarrollo integral el que se propone en el sistema educativo mexicano, pero con la desventaja de que los orientadores históricamente hemos sido psicólogos educativos y los tutores es cualquier docente frente a grupo, un docente que con las mejores intenciones funge en esta situación de orientar, pero bueno, evidentemente de manera profesional no está preparado, porque un maestro de matemáticas pues se especializa en matemáticas, un maestro de biología en cada uno en su ramo, ¿verdad? Y el psicólogo educativo es quien está preparado desde la escuela, ya nos hablará el maestro José Manuel, esta preparación que se da en las escuelas secundarias, en las escuelas de nivel superior, para los orientadores, siendo ellos egresados de la normal superior, por ejemplo, una de las escuelas que prepara orientadores educativos, egresan como psicólogos educativos. La normal superior, bueno, ya nos hablará el maestro de eso, no quiero tomar temas que vamos a ver después, pero en el plan 99 salíamos, porque yo soy de ese plan, salíamos como licenciados en educación secundaria con especialidad en psicología educativa, lo que nos decía que nosotros estábamos perfectamente preparados para ser orientadores. Yo misma, aunque actualmente me dedico a la educación superior, bueno, pues fungí muchos años como orientadora en secundaria y bueno, conozco bien el campo. Ahora bien, aquí hay dos peligros que nos mencionas, Alfonso, y creo que también ustedes, la unidad de educación especial también está en esa situación. Hemos sido desplazados de tal manera que ahorita en secundarias técnicas prácticamente la figura del orientador ha desaparecido. Entonces, en secundarias diurnas, estoy hablando de la Ciudad de México nada más, en secundarias diurnas todavía existen los orientadores educativos, pero son muy poquitos y son insuficientes para el servicio. En algunas escuelas en las que yo he estado hay una orientadora para 500 alumnos, o dos orientadoras para 700 alumnos. Es insuficiente el servicio y es altamente necesario. Los padres de familia, los maestros, los directivos siempre recurren a este servicio porque es altamente necesario tener a un orientador ahí. En el 2014, con la reforma educativa que sufrimos, del servicio profesional docente, etcétera, a muchos orientadores, a mí, por ejemplo, me cambiaron mi nombramiento de ser orientadora,
pasé a ser docente frente a grupo. Entonces, esto, bueno, derivó a que vayan desapareciendo estos espacios como orientadores educativos, ¿sí? Es por eso que desde ese año algunos orientadores de la Ciudad de México y de otros estados nos unimos. ¿Para qué? Para defender nuestro trabajo, para defender ese espacio que consideramos necesario para el desarrollo social. En los tres aspectos que trae la orientación, vocacional, socioemocional y de aprendizaje. Entonces, nosotros creemos firmemente, la AMPO y los orientadores de la Ciudad de México, creemos que este espacio es necesario para los alumnos. Los docentes de otras asignaturas nos lo comentan, los padres de familia, los directivos, es una labor necesaria. Es por eso que nos hemos unido para solicitar, para exigir este derecho. Y estas exigencias, estos diferentes, movimientos tuvieron frutos el año pasado. Nos reunimos en marzo, en junio, el 13 de junio del año pasado, en la Cámara de Diputados, nos abrieron las puertas y logramos organizar un foro nacional de orientadores educativos, donde nos acompañaron orientadores de los diferentes estados. Esta apertura vino con la reforma educativa nueva, en la que se consultó. Recuerdan todos que se consultó a los maestros de las diferentes entidades para ver cómo íbamos a resolver esto, ¿no? Cómo se iba a hacer la reforma. Bueno, pues en esa puertita pequeña que se abrió para que los maestros nos expresáramos, los orientadores nos colamos y logramos organizar un foro. En este foro, presidido por el diputado José Luis Montalvo Luna, logramos exponer nuestras necesidades que han sido desde 1952 las mismas, una, que no tenemos un espacio, lo mismo les pasa a ustedes de educación especial. Muchas veces, es más, yo tengo excelentes amigos en educación especial porque compartimos oficina, ¿no? En un salón de 4x4 estamos orientación, educación especial y trabajo social, ¿no? Y a veces sala de maestros. Entonces, esa exigencia desde el 52 es la misma. Necesitamos un espacio adecuado. Y lo expusimos en la Cámara de Diputados. Necesitamos horas, necesitamos más tiempo con los alumnos. O sea, un orientador con 10 horas que eran en los 50 o con 17 horas, y aparte un orientador de 17 horas a la semana para 500 alumnos, con todas las mejores intenciones y con el mejor esfuerzo posible, logra hacer muy poco, logra abarcar poco. Entonces, yo conozco muchos orientadores que tienen 12 horas y trabajan 20 a la semana, 25. Regalan tiempo ellos para el bienestar de sus alumnos. Entonces, necesitamos más tiempo para atender a nuestros alumnos. Y también necesitamos lo que mencionabas, Alfonso, al principio, la certeza jurídica de que nuestro trabajo es reconocido y está seguro, ¿no? Y no nos van a estar desapareciendo de poco a poco. Estos últimos meses se han estado basificando profesores que ya tienen cierta antigüedad en el servicio, entre ellos algunos orientadores, pero esta basificación que se les ha hecho a los orientadores los han estado basificando como docentes, ya no con la clave de orientador. Eso también es un riesgo, porque bueno, va a llegar un momento en el que ya no van a existir más orientadores, vamos a ser todos docentes. Entonces, ¿qué va a pasar con el servicio? Hay una luz de esperanza. Yo con mis alumnos de la normal superior siempre les comento, hay esta esperanza, porque producto de todos estos esfuerzos de los orientadores del país, se logró que la orientación educativa se reconociera como un derecho de los educandos en la Ley General de Educación. El 30 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación publicó este decreto de la Ley General de Educación. Ahí lo podrán buscar. Y en el artículo 80 nos dice esto, que la orientación educativa, ahí hasta lo apunté porque me gusta cómo se lo dice.
El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa desde básica hasta superior, de acuerdo con las necesidades de cada plantel. Es decir, aquí la Ley General de Educación y creo que me estoy trabando, bueno, Ya, lo ya. reconoce, ¿ya? Gracias. Ya. Ujú. Lo reconoce como un derecho de los educandos y a ofrecer este servicio desde básica hasta superior, de acuerdo con las necesidades del plantel. Es decir, que si tenemos 500 alumnos, pues tendremos que tener, no 500 orientadores, pero sí un número aceptable para darles atención a todos ellos. Es por eso que, bueno, es importante que estemos enterados, es importante que le demos continuidad, es importante que todos nosotros como psicólogos educativos en servicio y sobre todo los que estamos trabajando en las diferentes escuelas de educación básica y superior y bueno, y media superior, estemos informados y veamos quién va a dar este servicio, estemos al pendiente cómo se va a ejercer este derecho. Si es un derecho de los educandos, ¿quién lo va a llevar a cabo? ¿Quién va a dar este servicio? ¿Qué profesionales? ¿Cuál es el perfil del profesional que debe ser orientador? ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar con los orientadores que ya están en servicio y que no tienen una función determinada? ¿O qué ocurre con todas estas situaciones que ha venido sufriendo la orientación educativa en el país? Bueno, pues creo que nada más eso era lo que quería comentar. Sí, fíjate, Paula, que por ejemplo en este punto, y hablando de lo que comentabas de los psicólogos en educación especial, yo también soy egresado de la normal superior, pero cuando egresamos, bueno, tuvimos la oportunidad de decidir a dónde. Yo me fui a educación especial. En la actualidad tengo yo un interinato que es de psicólogo, pero la función dice maestro orientador. Hace 2 semanas tuvimos aquí a compañeros psicólogos de educación especial que tienen esta función, la plaza de psicólogo, de maestro orientador, porque así dice la plaza, que en la actualidad ya estamos teniendo problemas. Si bien ahorita ya desapareció la orientación, ¿no? La función de la orientación en las secundarias, para nosotros, aunque no ha desaparecido, sí empiezan a haber afectaciones, por ejemplo, y es algo que no vemos, ¿no? Pero ya tiene que ver con la situación de la promoción, efectivamente, porque para la ley, según ellos, el orientador no es maestro, ¿no? O el psicólogo no es maestro, que ahí hay un debate en función de las plazas, pero a final de cuentas iba a tener un problema a la hora de las promociones porque no vas a poder promocionarte ni de manera horizontal, ni de manera vertical. Entonces ahí ya se genera un candado, ¿no? Y ahí el debate también es en función de que si a nosotros nos contrataron y tu plaza dice maestro, pues tendrían que respetar esa parte. Y como tú bien decías, Paula, se han ido cambiando pues algunos contratos, ¿no? Por ejemplo, le dices que a ti te sucedió que te cambiaron el nombramiento, ¿no? Para poder justificar. Pero desafortunadamente en una situación ya hablando de funciones, hasta en los mismos candados de la promoción, pues ya se van poniendo limitantes porque no puedes participar, si no tienes, porque no cubres la función del puesto que estás desarrollando. Y el Así orientador es. también ahora cubre maestro de español o es a veces trabajador social o a veces lo ponen a dar alguna otra asignatura, ¿no? Y eso me parece que sí se convierte en un problema porque entonces ya no se pierden unos derechos para poder seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, eso sería tema de otra parte, pero sí tiene que ver con esta parte de la función y sí está afectando tanto al psicólogo que está en educación especial, pero también al psicólogo orientador que está en educación básica, en el caso de las secundarias, ¿no? Que es donde se tiene. Y como una experiencia para poder enlazar lo que nos va a contar la maestra María Esther, pues yo como experiencia de trabajar en educación especial, aunque fui formado para orientador, yo fui de los primeros que empezamos a ingresar a secundarias, porque casi nadie quería. Educación especial casi se ubicaba siempre en primaria. Y yo fui de los primeros que me aventé a conseguir secundaria y ahí tuve muchos buenos sabores de boca porque nos coordinábamos bien con los orientadores. Y entonces eso también nos permitía a nosotros como educación especial
pues delimitar también tareas, nosotros ubicarnos con los niños que tenían algún problema en el aprendizaje o alguna discapacidad, y el orientador, bueno, también él tenía otras actividades delimitadas, y eso era un buen beneficio para ambos. Porque ahora, nosotros ahora que también he trabajado en secundaria, pues luego nos quieren poner también todo, ¿no? Lo de los 600 alumnos al maestro que está de educación especial, porque no está la figura. Y lo vivo ahora también en educación básica, ¿no? Con primaria. Debería de estar, y yo también creo que si se garantiza este derecho que ya está en el artículo 80, debería de haber psicólogos que también nos ayudarían a educación especial a también a repartir ciertas tareas. Y entonces, bueno, pues aquí le daríamos la palabra a la maestra María Esther, porque ella nos va a hablar de de las y los psicólogos educativos como orientadores en las escuelas secundarias, y este reconocimiento como docentes de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Por los directivos, los profesores y los padres de familia. Y el cuestionamiento es, bueno, funciones y derechos laborales están. María Esther, si quiere participar, abra su micrófono. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues me parece muy preocupante la situación que hemos vivido, los orientadores y esta crisis que surge y se agudiza a partir de 2013, en el cual se congelan las plazas de orientación. Y entonces, poco a poco, los orientadores van yéndose, muchos ya eran mayores, se retiran, hay mucho orientador que se jubila, y esas plazas no fueron reemplazadas. ¿Qué sucedió? Pues que se quedaron sin esta función las escuelas. En 25 años de servicio que tengo, pues he recorrido una buena cantidad de escuelas y conozco el área, conozco el contexto. Yo les platico de inicio, bueno, ¿con quién nos enfrentamos en las secundarias? Con adolescentes. Es un momento de crisis, es un momento de transición, es un momento en el cual por sí misma la etapa y el momento genera confusiones, genera situaciones difíciles. Los muchachos quieren independencia, quieren libertad, los muchachos se vuelven retadores, los muchachos quieren conocer el mundo, por un lado. Por otro lado tenemos los contextos, contextos muy complejos. Encontramos los tipos de familia, encontramos las familias monoparentales, las familias disfuncionales, encontramos una gran cantidad de familias en las cuales los chicos están solos, crecen solos, los papás van a trabajar, los papás no están, tenemos a los papás permisivos, tenemos a los papás sobreprotectores, tenemos también la figura del maestro deteriorada a partir de toda esa campaña negativa que durante un tiempo se generó, y eso genera la creación de grandes conflictos. Vivimos en una sociedad en crisis, una sociedad donde la violencia se ha normalizado, donde la agresión está a todo lo que da, donde estamos acostumbrados a escuchar que alguien murió, que alguien lo mataron. Y entonces nuestros contextos escolares se han vuelto un ambiente violento, donde los muchachos van y depositan toda esa carga emocional que tienen. Y bueno, nos enfrentamos en muy constantes ocasiones con riñas escolares, riñas entre jóvenes. En el exterior, las pandillas que van a invitar a los chicos. Nos encontramos con problemas económicos, con abandono de los jóvenes. Por la etapa viene el despertar sexual. Nos vemos a los muchachos inquietos, exacerbados por la tecnología, exacerbada su sexualidad por los medios de comunicación, y ellos no tienen las herramientas para manejar todas estas circunstancias, la problemática familiar, la violencia intrafamiliar, y todo esto y un poquito más nos llega a las escuelas. Las escuelas se constituyen en el lugar donde en muchos de los casos únicamente somos los que les proveemos estructura a los muchachos. En las escuelas tienen un horario, tienen un orden, tienen supervisión, tienen acompañamiento, tienen escucha, lo que no tienen en muchos hogares. En las escuelas buscamos
acompañarlos, buscamos generar la estructura y el orientador es determinante en todo esto. De manera particular les voy a platicar, yo trabajo en una escuela de jornada ampliada. Mi población es de 750 a 800 alumnos. La única orientadora soy yo con 19 horas. Es común, es constante que yo mi jornada la amplíe. Mi jornada llega a ser de 35 a 40 horas a la semana. Y ni así alcanzo a abarcar toda la problemática. Mi escuela creo que me reconoce la función porque yo considero tener un papel muy importante, donde me son canalizadas las situaciones difíciles, atendemos las riñas, hemos atendido muchas situaciones de identificar depresión, el suicidio en jóvenes, lo identificamos, canalizo, tengo instancias, el DIF, tengo el Juan N. Navarro, donde me brindan atención a mis chicos. De verdad es insuficiente esto que nos proporciona, el tiempo que nos proporciona. De acuerdo a la estructura, de acuerdo al manual de procedimientos, tendríamos que tener un total de al menos 2 horas a la semana por cada grupo. Es muy difícil. Sin embargo, yo creo que los orientadores que seguimos en función hacemos un gran esfuerzo para atender rezago escolar. ¿Qué hacemos para atender rezago escolar? Hay que llamar al padre de familia, hay que llamar al chico, hay que entrevistar a cada uno de los maestros, hay que generar estrategias de trabajo de manera particular en escuela, en casa. Manejo formatos, yo llamo un formato acompañamiento escolar, donde le invito al maestro a que me refiera día a día si el chico entró a clase, si el chico trabajó, si el chico tuvo una conducta apegada a la norma. En esto comprometo al padre, que el padre me acompañe, que el padre supervise, firme diariamente, que el padre vaya y se entreviste con el orientador, con el docente y busquemos acompañar al muchacho. Trabajamos con problemas socioemocionales, trabajamos con los grupos, que haya una integración, que haya la adaptación desde los jóvenes que ingresan a primer nivel, a primer grado, perdón. Le vamos dando observación y seguimiento a cada uno de los grupos, identificando a los chicos que no se integran, a los que van generando conductas disruptivas. Vamos haciendo ajustes, modificaciones, de tal forma que propiciemos los contextos académicos favorables. Somos mediadores con padres, somos mediadores con alumnos, somos mediadores con autoridades, somos mediadores entre padres de familia, que entre ellos llegan a ser bastante difíciles. Trabajamos salud mental, vamos a dar pláticas, llevamos quien nos apoya en pláticas, canalizamos en cuanto identificamos alguna problemática, organizamos y estructuramos a la escuela para la sana convivencia, evaluamos situaciones de riesgo en cuanto a salud física y mental, porque tampoco tenemos médicos escolares ahora, también nos los retiraron. Organizamos eventos en los que los chicos participen, concursos de ajedrez. Yo de manera particular organizo una sociedad de alumnos donde hay representatividad, donde invito a instancias como el IEDF a que nos coordinen. Hacemos una microelección con todas las características para que los muchachos reconozcan sus derechos. Es muy preocupante, muy preocupante en manos de quién queda todo esto. Son áreas encaminadas a salvaguardar la integridad de los chicos, encaminadas a regular, a mediar y a darle funcionalidad a los contextos escolares. Muchas de estas acciones y muchas de estas situaciones son abandonadas en las escuelas porque no hay orientadores. Muchas de estas situaciones se las han mandado a los tutores. La materia de formación cívica y ética ahora aborda los aspectos socioemocionales de los muchachos.
un término muy manoseado, por cierto, porque yo le preguntaría a la autoridad, el maestro de formación cívica y ética, que muchas veces es un abogado, es un sociólogo, realmente, ¿qué herramientas tiene para manejar los aspectos socioemocionales? Si revisamos la currícula y en todas las materias vamos a encontrar que ahora todos los maestros son responsables de los ámbitos socioemocionales de los muchachos. Cuando el maestro le cuesta a veces mucho trabajo manejar su emoción, su autorregulación, ¿cómo va a manejar la autorregulación la regulación de los muchachos? Yo me he encontrado con problemas de profes que les cuesta mucho trabajo manejar al grupo. Ese maestro, ¿cómo va a poder regular una discusión, una conflictiva entre los muchachos? ¿Cómo le va a enseñar? ¿Cómo le vas a dar a los muchachos herramientas de vida si no las tienes? ¿Qué hacer con eso? Es muy preocupante. El área de orientación vocacional había sido manejada por los orientadores. También formación cívica y ética lo está manejando. Yo de verdad me pregunto con qué herramientas. Desafortunadamente la autoridad no ha reflexionado en esto. A manera de comercial les voy a platicar que hicimos un documento. Los orientadores de la Ciudad de México, que estamos en contacto con AMPO. Hicimos un documento que fue llevado directamente, yo de manera personal fui, y lo llevamos a presidencia. Tiene 2 meses de que llevamos este documento, a la fecha no nos han dado respuesta. Y yo sí le preguntaría a la autoridad, de verdad, ¿qué interés tienen en manejar la psique, el desarrollo psicoemocional de los jóvenes? Cuando afuera de los contextos escolares se encuentran tantos factores que han debilitado la autoridad, que ponen en riesgo a los muchachos, con un país con un nivel de adicciones muy elevado, con un embarazo adolescente tan alto, con chicos con un índice de intento suicida tan alto y tan elevado como lo está viviendo nuestro país. ¿Hacia dónde están llevando a los jóvenes y qué apoyo le están brindando a las comunidades escolares, a los adolescentes, en particular de secundarias? ¿Qué les están ofreciendo cuando están dejando las escuelas sin orientadores? Me parece un tema muy preocupante, alarmante, porque en manos de quién está quedándose la salud mental de los muchachos. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de comentar todo esto. No, muchas gracias, maestra María. Sí, y de hecho es un gran tema porque lo decía hace un momento. Yo sí he podido encontrar como servicio de educación especial en los orientadores muy grandes aliados. Y hablando un poquito de esta situación que se convierte ahora el maestro hablando de esa educación regular, ¿no? Pues ahora que se pretende que sea un todólogo, ¿no? Porque incluso a nosotros como educación especial nos sucede. O sea, que el maestro de grupo pues atienda. Ahora tiene que ser orientador porque tiene que atender toda la parte socioemocional, pero también tiene que tener habilidades de educación especial porque tiene que flexibilizar sus temas, sus actividades para los alumnos, y eso también me parece que mete en aprietos al docente, ¿no? Cuando por derecho, como ya lo había comentado la maestra Paola, pues está un fundamento ya, ¿no? Donde debe de estar la figura del orientador, donde también, por ejemplo, están los apartados de educación especial, donde también dice que debe de haber docentes de educación especial en todas las escuelas para poder brindar ese apoyo y no resulte como ahora. Yo lo vivo aquí en Ciudad de México. Tenemos que atender al no haber orientador, por ejemplo, cuando me toca atender secundaria, al no haber orientador, pues entonces todo lo tiene que hacer la UDI, pero también cuando no hay UDI, todo lo tiene que hacer el orientador. Y eso pues mete en aprieto, ¿no? Ya nos decía la experiencia de la maestra Marister, ¿no? En una población de 700, ¿cómo poder ahí participar? Maestra Paola. Gracias, Alfonso. Por eso es importante esto que mencionaba al final. Tenemos que estar muy atentos porque si bien ya está en la ley plasmado que la orientación educativa es un derecho de los educandos, no dice quién la va a ejercer.
Entonces, en la práctica hemos visto que cualquiera, ¿no? Que el maestro de cualquiera, y con lo de la tutoría también viene así, este modelo es así, ¿no? Que cualquier docente puede ser orientador o puede acompañar a un alumno. Entonces, nosotros que somos psicólogos educativos sabemos que eso no es verdad. Y es más, los propios docentes lo saben. Yo de verdad he conocido muchos maestros con las mejores intenciones, se acercan a los orientadores, maestra, ¿cómo le puedo hacer para este alumno? Maestra, necesito, o sea, de verdad creo que existe la buena intención, pero esta uniformidad con la que se pretende hacer el servicio de que cualquier maestro puede ser orientador, no solo nos afecta a nosotros orientadores, también afecta a los maestros porque los obliga a ejercer en un campo para el cual no se prepararon y que no tendrían por qué saberlo. O sea, una maestra de biología, ahorita lo recuerdo un caso en especial, es una excelente maestra, está muy, muy preparada en su área, la ponen a dar tutoría. Entonces ella me comenta, bueno, es que esto yo realmente, pues en la vida, ¿no? Nunca lo había hecho, nunca lo había visto. Y de verdad, con las mejores intenciones y con todo el profesionalismo de que ella es capaz, investigaba, leía, etcétera. Sin embargo, bueno, pues sí era un tema que a ella, pues ni le gustaba, ¿no? Porque finalmente su área era otra. Es como si nosotros psicólogos nos pusieran a dar matemáticas o biología. ¿Qué vamos a hacer? Pues no, a lo mejor nos preparamos, pero no va a ser con el profesionalismo y con la preparación que tiene un maestro especialista en el área. Maestra. Sí, de hecho a los maestros les angustia mucho y se angustiaron muchísimo el ciclo pasado cuando se introduce la materia de socioemocional. Todo el ámbito socioemocional, los maestros decían, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y si un chico se me pone mal, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Con qué herramientas? A ellos les ha angustiado mucho y les angustia mucho qué hacer, cómo manejar lo que efectivamente, como menciona la maestra Paula, no conocen. No saben cómo hacerlo. Y repito, si les cuesta manejar sus ámbitos psicoemocionales, ¿cómo van a manejar el de los otros? Y además el de un joven, porque trabajar con adolescentes es una situación bastante compleja. Hay quien en sus comentarios y opiniones chuscas dicen, pues son héroes nacionales, ¿no? Los que trabajan con adolescentes. Y de verdad, sí, trabajar con adolescentes tiene su gracia. Es una edad, es un momento difícil. No tan fácilmente la gente tiene las herramientas, no es cualquier cosa. Creo que sí es importante y ojalá que la autoridad lo retome y revise qué está haciendo con el ámbito que dicen que están cuidando tanto, porque se abanderan diciendo que es muy importante, están todas las campañas ahora en pandemia para cuidar, para atender la salud emocional, pero es una contradicción ante esta situación, porque lo hemos visto en condiciones de sismo, en condiciones de desastre. El dar la contención, el manejar las emociones de los chicos, no se puede hacer tan fácilmente. Trabajamos con una masa. ¿Cómo vas a manejar a todo este conglomerado y vas a resolver satisfactoriamente y les vas a permitir que ellos puedan resolver y adaptarse al nuevo contexto? Porque esto es una cuestión de adaptación. Gracias. Sí, maestra, no, pues grandes reflexiones y ahorita vamos a ir al punto también de la formación, porque también ahí eso también ha trasladado estos problemas que vemos actuales desde esta evolución de querer de cambiar a los orientadores, ¿no? De eliminar un poco también las figuras del orientador en educación especial, ¿no? Digo, del psicólogo más bien, y también cómo va impactando ahora en la formación, porque entonces, ¿cuál va a ser el campo del trabajo del psicólogo, ¿no? Que egresa de la normal y ahorita le damos la palabra al maestro. Y otro punto antes de darle la palabra al maestro José Manuel, pues también es lo que se pretende, ¿no? Ahora van a venir, porque también ahí, como no especifica que es obligación del Estado que sí esté el orientador y el trabajador social, dicen las medidas de sus posibilidades y entonces van a venir, pues a hacer servicio social las trabajadoras sociales y los psicólogos. Y no es que estemos en contra de ellos, sino, o de esa parte, pero sí me parece que hay muchas problemáticas que sí debe de atender aquel que tiene la experiencia.
porque además implica una situación hasta de normatividad y que se puede meter en peligro al que venga a hacer sus prácticas, ¿no? Por las situaciones que a veces tan complejas que se dan en las escuelas, y yo lo vivo como servicio de UDI, y el orientador pues también lo vive. Entonces creo que ese tipo de cosas las tenemos que estar subrayando y sí reflexionando y también exigiendo en esa parte, ¿no? Porque si eso ya está en la ley, pues se tiene que ir cumpliendo y no de la manera en que lo están proponiendo, porque entonces, como decía la maestra Esther, no se cumple realmente pues ese trabajo. Tan solo con esto de la pandemia, ¿no? Se pretende que los maestros den la contención emocional a los alumnos y dices, ¿cómo? ¿No? A nosotros como servicio de educación especial nos han dicho, si no son psicólogos, ustedes no pueden orientar y entonces, y el maestro te pide la orientación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy complejo el asunto, pero creo que también ahora es punto de poder abordar la temática de la formación de psicólogos educativos para educación básica, ¿no? Con toda esta complejidad que ahora tenemos y su relación con la orientación educativa, pues en las escuelas secundarias, secundarias, ¿no? Generales. Y entonces, ¿será una realidad o es fantasía, maestro José Manuel? Alfonso, muy buena pregunta. Creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Esto de la formación de psicólogos educativos para la educación básica, ¿será una realidad o será una fantasía? Miren, este es un evento en el que estamos planteando nuestras experiencias y nuestros puntos de vista, nuestras visiones de la realidad. Yo creo que debemos empezar con este planteamiento que ya se acaba de hacer. ¿Qué es lo que la autoridad pretende? Me refiero a la autoridad educativa. ¿Qué es lo que se pretende al intentar desaparecer a la orientación educativa del nivel de educación secundaria? Y remarco el nivel de educación secundaria porque la orientación educativa en el nivel de educación media superior y superior no tiene problemas. Donde está el punto de problema es en educación secundaria. Educación secundaria sabemos que es parte de la educación básica. En la Escuela Normal Superior de México, tenemos a partir del 2018 un plan de estudios nuevo que precisamente pretende formar psicólogos educativos para la educación básica. Esto es, pretendemos, porque yo soy parte de ese proyecto, de esa licenciatura en psicología educativa para la enseñanza y el aprendizaje en educación básica, así se llama la licenciatura, que empezó a funcionar en el 2018 y que en este momento los estudiantes que ingresaron entonces ya van a su quinto semestre. 3 semestres más y tendremos la primera generación de licenciados en educación, licenciados en psicología educativa para la educación básica. Nos preguntamos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál va a ser su futuro ocupacional? Hay incertidumbre, hay mucho descontento producto de esa incertidumbre y pareciera que a las autoridades educativas pues no les importa.
no hay una respuesta clara al respecto. Y ahora explico por qué. Ya tanto Paola como María Esther apuntaron que a partir del 2013, las plazas de orientador educativo empezaron a ser, digamos que, vamos a llamarlo de esa manera, congeladas. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos laborales de promoción y de ingreso y reconocimiento que establece la ley no se cumplen. Desde entonces, nuestros egresados de la normal superior tienen serios problemas para ingresar a un campo de trabajo. Las últimas 2, 3 generaciones definitivamente han tenido que buscar trabajo como profesores de educación primaria, estando formados como psicólogos educativos. ¿Será congruente? Evidentemente que no. Sin embargo, bueno, pues ya estudiaron una carrera y las oportunidades que les da la autoridad para trabajar son precisamente esas, como profesores de educación primaria, y no les queda otra. Hacen todo su proceso de concurso por las plazas y se van de profesores de educación primaria. ¿Qué va a pasar con las generaciones que faltan todavía? Una generación que falta del plan de estudios anterior al del 18. Pues ahorita esa generación está en 7º semestre. Cuando terminen su 8º semestre, se van a encontrar con que van a tener que hacer un concurso de oposición para una plaza. Pero ¿cuál es la oferta de plazas? Lo más seguro es que sea otra vez profesor de educación primaria. No quiero demeritar ser profesor de educación primaria, yo lo fui. Yo empecé trabajando en educación precisamente como profesor de educación primaria. Sé lo que es eso. Pero la formación que ellos están recibiendo no es para ser profesores de educación primaria, es para ser psicólogos educativos. Es decir, para atender las necesidades psicoeducativas, psicosociales, psicopedagógicas de los alumnos. Voy a hacer un poquito de historia. Desde 1952 que se crea la orientación educativa para educación secundaria, se abre en la Escuela Normal Superior seminarios para la formación de los primeros orientadores educativos, los pioneros. Seminarios que estuvieron a cargo de un profesor, un maestro que le reconocemos precisamente como el iniciador de la orientación educativa en secundarias, Luis Herrera y Montes. Luis Herrera y Montes tiene la autorización de parte de la Secretaría de Educación para crear el servicio de orientación en las escuelas secundarias en 1952. Él, en 1954 ya instala los primeros servicios de orientación en las escuelas secundarias. En 1959, él mismo promueve la creación precisamente de formación de psicólogos educativos en la Escuela Normal Superior.
Y a partir de entonces se forman psicólogos educativos en la Escuela Normal Superior. Estamos hablando de 1959. 60 años, más de 60 años, tiene la Normal Superior formando psicólogos educativos que hasta 2012, 13, tuvieron la oportunidad de ingresar como orientadores educativos en secundarias. Entonces, para acá ya no existe esa posibilidad. Es decir, hace rato mencionaba yo un derecho laboral, el ingreso a las plazas docentes. Bueno, ese derecho está vetado para las plazas de orientadores educativos. Y lo sabemos perfectamente bien en la Normal Superior. Toda la experiencia que se ha acumulado en la Escuela Normal Superior formando precisamente psicólogos educativos que después se iban a trabajar como orientadores educativos en secundarias, está siendo, pues, diríamoslo de la peor manera, echada al bote de la basura. Bueno, tenemos un nuevo plan de estudios, el del 2018, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que los psicólogos educativos que se estén formando pudieran ampliar su campo de trabajo, no solamente en secundarias, sino también en primarias y en preescolar. El problema es que no hay plazas para ellos. No existen las plazas de psicólogo educativo para preescolar. Tampoco existe la plaza de psicólogo educativo para primaria y menos para secundaria. La que había era la de orientador y esta ya está definitivamente, pues, en peligro de extinción. Como integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación y también como docente de la Escuela Normal Superior, formando licenciados en Psicología Educativa, mi visión y mi experiencia es que es un problema que la autoridad no quiere resolver y está dejando que el tiempo corra, creando verdaderos problemas para los que están como orientadores ahorita, que tienen una incertidumbre laboral. Porque el otro derecho, que es el que pudieran promoverse, ya no lo tienen. ¿Es cierto, María Esther? Efectivamente, nos niegan el derecho a participar en los concursos, a la promoción, nos niegan el derecho a incrementar, nos hemos quedado en una parálisis total. Nos consideramos una especie en extinción, porque así nos tiene la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, está condenado el sistema educativo a deambular por los tiempos sin una asesoría, sin consejería, sin orientación. Es una contradicción ante lo que planteas, profe, porque la Normal, que es un ente del Estado, está formando profesionistas que no está absorbiendo. Todos los sistemas educativos respetables en el mundo a nivel mundial y nos dicen que se trata de tener una educación pública como la de primer mundo, pues todos esos sistemas cuentan con orientadores y consejeros. Entonces, esta es una contradicción el que hayan
cerrado las puertas a un ámbito tan importante como es el atender la salud psicoemocional de los jóvenes. Visiones al respecto de esto es que hay una verdadera contradicción. Una verdadera contradicción. Vamos a ver. Está por desaparecer el servicio de orientación educativa en las escuelas secundarias generales o diurnas, como se les llama. ¿A través de qué? Pues a través de congelar las plazas existentes y evitar que las que queden vacantes se cubran con nuevos aspirantes. Ahí tenemos una realidad. Otra realidad. Tenemos una ley general de educación en la que, bueno, ya Paola platicó cómo promovimos a través de la AMPO, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, que la orientación apareciera por primera vez en nuestro país en la Ley General de Educación, por primera vez. Y lo remarco porque esto, que la orientación educativa aparezca en las leyes de educación, ya es viejo en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. Eso ya es, digamos, de hace muchos años. Nosotros apenas el año pasado lo logramos. Pero ahí se establece como un derecho de los educandos y también, pues, como una obligación del Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se está cumpliendo? ¿Es letra muerta? La Ley General de Educación en su artículo 72 y artículo 80 ya es letra muerta. Está ahí nada más por estar. Porque ¿qué pasó con secundarias técnicas? Ahí sí, de un plumazo en el 2014 desaparecieron el servicio de orientación. Ahí sí. Acá no se pudo hacer. ¿Por qué? Pues porque un grupo de orientadoras que conformaron actualmente la Red Nacional de Orientadores Educativos detuvieron esa situación. Y bueno, no ocurrió lo mismo que en secundarias técnicas. Pero bueno, ahí está la contradicción. Por otro lado, la política educativa que establece, pues que hay que fortalecer la educación socioemocional. Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde están los especialistas que se van a encargar de ello? ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Cualquiera puede trabajar en educación socioemocional? Parece que ese es el criterio. Se pretende que los tutores de grupo en secundarias aborden ahora el capítulo de la educación socioemocional. Les han encargado a ellos que desarrollen programas de educación socioemocional. Pero ¿los tutores pueden? ¿Tienen los conocimientos para ello? ¿Quieren hacerlo? Yo he visto en las escuelas secundarias a través de las jornadas de prácticas que tenemos con mis alumnos en su proceso de formación como psicólogos educativos, los llevamos a las secundarias, vamos con ellos y trabajan con los adolescentes y trabajan con los maestros y con los padres de familia y también con los tutores. ¿Y qué es lo que vemos con los tutores?
pues muchos, la gran mayoría, no quieren ser tutores. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos para atender ese tipo de actividad. Recuerdo muy bien en el 2010, en el 2006, cuando el plan de estudios de educación secundaria incluye la tutoría. Entonces era tutoría y orientación educativa. En el 2011 dejan solamente tutoría, quitan orientación. Ahora, en el nuevo plan de estudios para educación secundaria es tutoría y educación socioemocional. ¿Creen que con un librito que les dieron por ahí a los tutores, ya con eso es más que suficiente para hacer educación socioemocional? Pues de esa manera no se va a lograr el propósito que establece la política educativa. Así no. La verdad es que son contradicciones. Dice uno, bueno, por un lado se dice que sí, pero por otro lado se hace todo lo contrario. Y qué bueno que tengamos este tipo de encuentros, este tipo de oportunidades de platicarlo, de decirlo y de que de alguna manera se convierta en un llamado, ¿sí? En una petición respetuosa, amable. Argumentos tenemos muchísimos para defender a la orientación educativa. Y es más, no solo en secundarias, sino también en el nivel de primaria y en el de preescolar. Educación especial ha tenido esos niveles, preescolar y primaria, mucho tiempo. USAER trabajaba a esos niveles. Con psicólogos, tú mismo, Alfonso, lo acabas de decir, tú egresaste de la Normal Superior como psicólogo educativo y empezaste a trabajar en educación especial en ese puesto, ¿sí? Y ahora hasta eso se pretende coartar, se pretende cerrar. Bueno, aquí dejo mis reflexiones y mis puntos de vista y mi visión del problema. Y podríamos seguir hablando, porque esto tiene mucha cola. Pero bueno, el tiempo apremia y sería importante saber qué están pensando los que nos están viendo, ¿no? Sí, maestro. Y sí, de hecho, yo creo que sí es una gran reflexión porque a lo mejor de manera como una operación hormiga va afectando y hasta que nos va afectando en lo laboral es cuando empezamos a tener ese tipo de conflictos. Lo decíamos aquí, hace 2 semanas tuvimos a psicólogos de educación especial y ellos ya en los estados están teniendo ya repercusiones también en cuanto a la promoción. Y el argumento es que no son maestros. eh, cuando, bueno, pues aquí hay un conflicto también porque, pues si entramos y los que ingresamos y tenemos plaza, así dice maestro orientador en el caso de educación especial. Así dice la plaza. Yo cubro hoy en día una de esas. Y hace algunos años que se quiso regularizar las plazas, pues también ahí con estos candados, porque yo tengo una función directiva con una plaza de orientador y me dijeron, no, porque no cubres, no, tú no puedes regularizar tu plaza porque tu plaza es de psicólogo y estás en otra función. Entonces, este tipo de situaciones ya se están dando, están apareciendo y bueno, pues a final de cuentas sí impacta porque bien lo decía la maestra Esther, ¿no? Ya coarta esas posibilidades de avanzar, ¿no? En lo económico, porque todos también tenemos ese derecho. Y ahí hay un problema. Sí, maestro Mano.
En el 2013, con la aparición de la Ley del Servicio Profesional Docente, se definió lo que era un docente en educación básica. Y la definición se centraba en que docente es quien está frente a grupo. Esa era la definición de docente. Por eso, ese fue el motivo por el cual a las plazas de orientadores educativos se congelaron para el ingreso y después para la promoción. Porque el orientador educativo no estaba frente a grupo, dijo la autoridad. ¿Sí? El criterio era que estuviera frente a grupo. Entonces, como el orientador educativo ejercía la función como un servicio psicopedagógico y lo ejercía no directamente impartiendo una asignatura, sino a través de trabajo individual o trabajo en pequeño grupo, entonces se le consideró como no docente. Entiendo que eso mismo está pasando en educación especial. El mismo criterio, ¿sí? Así es. O un criterio parecido. Aquí lo tenemos muy claro. Ya hace muchos años que nos dimos cuenta de eso. Por eso también el año pasado pedíamos que al desaparecer la ley del servicio profesional docente y apareciera la nueva ley que ahora se llama, que la sustituya, la del servicio profesional docente, que ahora se llama la ley del servicio, la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, pedíamos que se modificara esa definición de docente para que incluyera al orientador educativo. Tuvimos discusiones tras discusiones con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y no logramos que se modificara. La nueva ley se maneja precisamente con el mismo criterio, ¿sí? A pesar de que los nombramientos, las órdenes de presentación, la documentación oficial que pide la Secretaría de Educación Pública y los presupuestos con los que les pagan los sueldos a los orientadores son de docentes. Es decir, otra contradicción. El documento que le dan al orientador cuando lo contrata la SEP dice docente de orientación educativa o docente de orientación vocacional. En algunos casos vocacional, en algunos casos educativa, pero siempre dice docente, es decir, son plazas docentes bajo un techo presupuestal de docentes. Les están pagando como docentes, pero no les reconocen sus derechos como docentes. Y me refiero a la promoción y al ingreso. Contradicción tras contradicción. Dice uno, bueno, es bien fácil darse cuenta de estas contradicciones. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hace que las cosas sigan igual? Hay algo que todavía no se mueve por ahí. ¿Hay alguien que todavía no lo ha captado? Esa es la situación.
En esa situación está la orientación educativa en educación secundaria. Sí. Sí, claro, maestro. Bueno, voy a ir leyendo aquí algunos comentarios, no hubo así como muchas preguntas, pero por aquí dice Marta Espinosa, dice, la orientación educativa fue relevante en la formación de muchas generaciones que pudieron elegir una vocación y que también fue parte de del orientador educativo, ¿no? Porque sí los iba perfilando en un futuro. Eso también, por ejemplo, se ha perdido, ¿no? El ir direccionando a los jóvenes, ¿no? Para poder elegir una alternativa también de vida, pues eso se ha coartado ahora, ¿no? Ya no existe esa posibilidad, a menos que haya algún maestro que, bueno, pues ahí medio les orienta, pero esa es una de las posibilidades que se han perdido, ¿no? La tutoría también se volvió un espacio muerto en educación secundaria, precisamente por lo que nos comentaba el maestro, ¿no? Por todas esas situaciones de no saber cómo manejar pues esos programas, ¿no? Porque la tutoría sí exige, ¿no? Un conocimiento de psicología para también ser como una especie de coach, ¿no? Como psicólogo en el acompañamiento de los jóvenes, ¿no? Para poder orientarlos. Sí, maestra María Esther. ¿Hay alguna? Bueno, Efectivamente, les dejan pues felicitar. Sí, adelante, maestra. es reiterativo lo mismo. Se han perdido muchas actividades que se hacían a favor de los jóvenes. Las escuelas que todavía cuentan con orientador, bueno, pues los orientadores trabajamos, pero los muchachos se quedan en el vacío, los muchachos se quedan en la confusión hacia dónde dirigirse. Y esto es una cadena de enlaces hacia la frustración y la deserción escolar más adelante, porque los muchachos van a ojos cerrados, dirigiéndose hacia un espacio que no conocen. Y bueno, yo creo que sería un llamado a la autoridad si es que este enlace les llegara, que aperturen las puertas para que podamos comunicarnos. Es un buen momento todavía. Han pasado casi 10 años, tenemos 7 años en el que muchas escuelas no tienen orientadores. Esto implica riesgos en salud mental, riesgos en introducción a adicciones, riesgos de las generaciones que se han quedado en el vacío sin quien los acompañe. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, pues exactamente aquí hablan esta parte, ¿no? De las tareas que hacía un orientador, ¿no? Ya son tareas de los profesores tutores. Y pues en los documentos oficiales pues ya no aparece, ¿no? La mención del orientador, ¿no? Como un gran aporte para las escuelas. Y preguntan por aquí, ¿esta situación de salud mental y de violencia en manos de quién va a quedar? Cuando los orientadores tienen todos los elementos para atenderlo y guiarlo. ¿Quién le gustaría comentar sobre eso? Que ya lo dijimos aquí, pero Paola. Sí, gracias Alfonso. Bueno, pues esta situación de la violencia, de los problemas socioemocionales de los alumnos han sido relegados o han sido asignados a los tutores. Como dijo el maestro, y los maestros de secundaria lo saben bien, nos dieron un librito todo, bueno, y ni nos lo dieron, llegó uno por escuela y cada profesor lo sacaba copias, ¿no? Entonces, ese libro es como un manual que pretende resolver eso de los aprendizajes clave en educación socioemocional. Este manual pretende resolver a través de una guía y de ejercicios los problemas de los alumnos. Yo insisto en esta situación, los tutores tienen las mejores intenciones, a veces es en las escuelas secundarias como la rifa del tigre, ¿no? O sea, ay, me tocó ser tutor, pues ya ni modo. Y a ver cómo le hago y saco copias de mi libro porque pues no llegaron para todos. Y me pongo a trabajar, ¿no? Porque yo reconozco siempre el gran compromiso y la gran labor que hacen todos los docentes. ¿Y qué pasa? Con buenas intenciones, pues no logramos mucho. Tenemos que prepararnos. Y ya hay gente preparada, ya están los orientadores y los psicólogos educativos preparados para esta labor. ¿Qué se necesita? Que se les reconozca, que se les dé un espacio.
En Torreón hubo hace 2 años, más o menos, un incidente desafortunadísimo, ¿verdad? El del chico que ingresó un arma a la escuela y bueno, hubo 2 decesos muy lamentables. Este hecho tan desafortunado creó una ola en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre la importancia de los psicólogos en las escuelas. Pero, ¿qué pasó? Pues sí, la sociedad entera reconoce nuestra labor y reconoce la necesidad de los psicólogos educativos en las escuelas. Sin embargo, como hemos estado platicando durante esta conversación, pues no hay una certeza jurídica y no tenemos un amparo legal ni normativo que nos diga, sí, maestro, si haces falta. Me entristece enterarme que la educación especial va por el mismo camino que hemos transitado los orientadores, porque también nosotros como orientadores reconocemos la labor que hace todo este departamento, toda esta unidad de educación especial, el trabajo que hacen, la labor que requiere y que también son insuficientes, pero que también están desamparados en este tema de que, bueno, pues cualquier niño puede asistir a la escuela regular y los maestros, una vez más, cargándole otra vez el maestro frente a grupo y los maestros pues tienen que arreglárselas, ¿no? Con el alumno. ¿Qué ocurre? ¿O qué nos ha estado pasando? Pues llega un alumno con necesidades especiales y los maestros una vez más hacen su mejor esfuerzo, pero todo se les va cargando a ellos cuando en realidad no están preparados. Y no están preparados porque, bueno, pues ellos estudiaron para ser maestro de mate, para ser maestro de español, de historia, etcétera, no para atender todas estas problemáticas inherentes a la educación, inherentes a la escuela, pero que, bueno, no pueden cargar con todo. Este personal de asistencia, que somos los orientadores y los maestros de educación especial somos necesarios y necesitamos ser reconocidos. Ya somos reconocidos por las personas que interactúan con nosotros, pero solo de palabra. Nos hace falta que las autoridades nos volteen a ver y nos digan, maestro, pues sí, o sea, en el caso tuyo, Alfonso, que eres director de esta unidad, pero pues finalmente tu nombramiento es como maestro y así hay muchos más, ¿no? Entonces, este ingreso, promoción y permanencia en el servicio de los psicólogos educativos en cualquier área que nos estemos desempeñando, ya sea orientación o educación especial, está totalmente desprotegida. La reflexión sería, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros orientadores para, para lograr mejores condiciones laborales? Sí, claro, la verdad que pues yo creo que vamos a ir cerrando. Sí hay muchos comentarios, pero en relación a los puntos que hemos ido mencionando, ¿no? Sobre sí debe de haber una reflexión por parte de la autoridad y ojalá lo considere, ¿no? Por todo lo que tú ya decías, ¿no? Incluso este evento, ¿no? Tan lamentable ocurrido en Torreón, pues ya se olvidó, ¿no? Tanto que generó polémica, tanto que incluso también fue parte de ese discurso político en ese tiempo, ¿no? Cuando sucede, ¿no? De la importancia del psicólogo, pues ya nada más quedó en eso, ya quedó otra vez en el olvido y pues sigue habiendo pareciera una indiferencia hasta esas problemáticas, ¿no? Porque las vivimos como educación especial y claro que también lo viven los orientadores educativos. Y pues bueno, yo creo que pudiéramos ahí ir cerrando con alguna reflexión final que quieran compartir. Empezaríamos con la maestra María Esther y cerramos con la maestra Paola. Maestra María Esther, una reflexión final. Gracias. Pues nuevamente reitero mi llamado a las autoridades que conozcan las escuelas, que las visiten, que las decisiones no se tomen únicamente en el escritorio, que tendrían que ir a visitar, a conocer los contextos escolares, reconocer las necesidades y trabajar a favor de esas necesidades. Agradezco mucho el que me hayan invitado. Muchas gracias, maestra. Maestra Paola. No, maestro José Manuel y luego terminamos con maestra Paola. Perdón, maestro. Maestro. La verdad es que las contradicciones que he señalado se pueden resolver.
se pueden resolver si la autoridad educativa nos permite un diálogo constructivo, un diálogo en donde busquemos soluciones y las tenemos, sabemos cuáles son. Entonces, yo quisiera ser escuchado por la autoridad para que podamos intercambiar puntos de vista. Ya lo dijo la maestra María Esther, se hizo un escrito alrededor de todo lo que aquí se ha platicado, un resumen, y se presentó a la Presidencia de la República, al Secretario de Educación y también a la autoridad educativa en la Ciudad de México. Esto fue hace un par de meses, María Esther, y pues estamos en espera de la respuesta. No perdemos la esperanza de que nos permitan dialogar y que abramos precisamente ese diálogo constructivo en busca de soluciones para esto. Hay que tomar en cuenta lo que ya está y lo que puede haber. Lo que ya está son los orientadores en las escuelas secundarias con sus plazas congeladas. Lo que puede ser es lo que estamos haciendo en la normal superior, formar psicólogos educativos para la educación básica. Tenemos respuestas. Sí, esa es mi reflexión. Muchas gracias, maestro José Manuel. Maestra Paola. Gracias, Alfonso. Bueno, pues creo que yo ya había dado una conclusión. No me resta más que agradecerte el espacio e invitar a los orientadores o a los maestros que nos están viendo a informarse, a leer sobre esto que nos afecta laboralmente. Yo sé que somos unos apasionados de nuestro trabajo, que nos gusta mucho informarnos y actualizarnos sobre lo que tenemos que hacer en las escuelas, pero también es importante que estemos enterados de todo lo que es la normatividad laboral, lo que nos está afectando tanto para poder seguir ejerciendo nuestra labor tan necesaria en los diferentes centros educativos. Muchísimas gracias, Alfonso. No, pues muchas gracias a ustedes. De verdad que, bueno, también como ser egresado de la normal superior y ver la necesidad que existen en las escuelas, entenderlo desde esa parte, ¿no? Como egresado de la normal, pero también ahora con la función en educación especial, pues sí, para mí también reconozco la importancia que tiene el papel del orientador en la educación básica y es necesaria. Creo que hoy más que nunca se requiere de este apoyo, se requiere también la educación especial, porque creo que en equipo podríamos hacer muchas cosas también por la población, ¿no? Para garantizar esa educación que sí dice que debe de ser de excelencia, ¿no? Y yo creo que eso sería una buena tarea, ojalá podamos mover, ¿no? Que esa es la intención también de llevar a la reflexión a los compañeros que nos observan aquí en este espacio, pues también para poder generar una curiosidad y una inquietud por ir trabajando sobre estos puntos que son tan relevantes, que están ya en la ley, pero como decía el maestro José Manuel, pues se tienen que ejercer, ¿no? Lo tenemos que ver no como una letra muerta, sino como garantizar ese derecho. Pues les agradezco mucho. Aquí también hay comentarios, ya tenemos población también, bueno, comentarios de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, dicen que a ellos también están muy atrasados en este tipo de situaciones del orientador educativo. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos y pues en otro momento pudiéramos tener otro encuentro, ¿no? También para ver algunas de ver cómo van estos avances, ¿no? En esta tarea y también ver cómo hemos ido trabajando también en esta pandemia, porque yo creo que seguramente no creo, más bien tengo la certeza de que muchos orientadores están pues también colaborando con los maestros en las escuelas para brindar orientaciones para esta tarea tan ardua que está dejando este evento también del virus, ¿no? Pues muchas gracias, que tengan buena noche, amigas, amigos de Educación Especial hoy.
Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. No se desconecten, ahorita nada más despido la transmisión. Gracias.